Termodinámica. Introducción. La termodinámica puede ser definida como la ciencia de la energía. La palabra termodinámica viene del griego thermes, calor, y dynamis, fuerza. Una de las leyes más importantes de la naturaleza es la ley de la conservación de la energía, que dice lo siguiente: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, esta piedra, con energía potencial de 10 unidades, adquiere una velocidad al caer, resultado de su energía potencial, convirtiéndose en energía cinética. Es por esto que la primera ley de la termodinámica es simplemente una expresión del principio de la conservación de la energía. Esto quiere decir que el cambio de energía de un sistema, delta E, es la diferencia entre la energía que entra y la energía que sale. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía tiene calidad al igual que cantidad, y que los procesos ocurren en la dirección donde hay decrecimiento en la calidad de la energía. Por ejemplo, una taza de café que se deja sobre una mesa, si esta taza está caliente, eventualmente se enfría, pero si dejamos una taza de café fría en la mesa, esta nunca se calienta. Esto es porque la energía de la taza de café caliente se, entre comillas, degrada, es decir, se transforma en una forma de energía menos útil a temperaturas bajas, cuando es transferida al aire de los alrededores. A pesar que los principios de la termodinámica existen desde la creación del universo, la termodinámica como ciencia no emerge sino hasta 1712, y sus primeras dos leyes emergen simultáneamente en 1850, debido a los trabajos de William Rankine, Rudolf Clausius y Lord Kelvin. De hecho, el término termodinámica es acuñado por primera vez por Lord Kelvin en una de sus publicaciones científicas en 1849. Las propiedades de una sustancia están regidas por sus moléculas y o partículas. La termodinámica clásica, que es nuestro enfoque, no requiere reconocer o conocer el comportamiento microscópico de las partículas y su comportamiento molecular, tan solo los efectos macroscópicos que éstas causan, como el aumento de presión, la temperatura, etc. Todas las actividades que ocurren en la naturaleza involucran algún tipo de interacción entre materia y energía, por lo que es difícil imaginar algún área donde la termodinámica no esté involucrada. En este ejemplo, podemos ver cómo los paneles colectan la energía del sol y a través de un intercambiador de calor calientan el agua fría que luego se utiliza en una regadera. Cualquier cantidad física puede ser caracterizada por lo que se denomina dimensiones. Las dimensiones tienen magnitudes asignadas que se llaman unidades. Algunas dimensiones básicas son la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. Estas son llamadas dimensiones primarias o fundamentales, mientras que las dimensiones secundarias o derivadas, por ejemplo, la velocidad, la energía y el volumen, se expresan utilizando las dimensiones primarias previamente mencionadas. Las unidades pueden ser presentadas usando alguno de los sistemas de unidades que se han desarrollado durante años, como lo es el Sistema Internacional de Unidades. Un sistema es definido como una región en el espacio o una cantidad de materia elegida para ser estudiada. Lo que está fuera del sistema se llama alrededores del sistema. Lo que separa el sistema de sus alrededores se llama frontera o límite del sistema. Esta frontera puede ser fija o movible. Los sistemas pueden considerarse abiertos o cerrados. En esta imagen podemos ver los alrededores, que son los surroundings, el sistema cerrado, que es el azul, y la frontera o boundary, que son esas rayitas rojas. En un sistema cerrado, la masa dentro del sistema no puede salir, pero la energía en forma de calor o trabajo sí puede. En este ejemplo, vemos cómo en este sistema cerrado la masa no puede salir, pero la energía sí. Un sistema cerrado, donde ni la energía puede salir de él, se llama sistema aislado. Este tipo de sistema es usualmente uno donde hay una masa que fluye, como un compresor o un pistón. Cualquier región arbitraria en el espacio puede ser considerada un control de volumen. En este ejemplo, vemos un control de volumen CB con una frontera fija que dice Fixed Boundary y otra frontera que se mueve, Moving Boundary. En este otro ejemplo, vemos un sistema cerrado que también tiene una frontera fija, una Fixed Boundary, y otra frontera movible, Moving Boundary.
y el calor hace que el gas dentro del sistema se expanda y mueva la parte de arriba. Los sistemas tienen propiedades. Estas propiedades se consideran o intensivas o extensivas. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la masa del sistema, son independientes de la masa. La temperatura y presión son ejemplos claros, mientras que las propiedades extensivas son las que dependen del tamaño y de la masa del sistema, como la masa total y el volumen total. Una forma fácil de diferenciar las propiedades intensivas y extensivas es dividir el sistema en dos, imaginariamente, y te darás cuenta que cada parte tendrá las propiedades extensivas divididas en partes iguales, la masa total y el volumen total, pero no las propiedades intensivas. Aquí podemos ver un sistema donde tenemos masa total, volumen total, temperatura, presión y densidad en ese orden. Si nosotros imaginariamente dividimos ese sistema a la mitad, la parte izquierda va a tener la mitad de la masa, la parte derecha la otra mitad. La parte izquierda va a tener la mitad del volumen, la parte derecha la otra mitad. Pero la temperatura, presión y densidad en todo el sistema, tanto en la parte izquierda como derecha, son iguales. Nota, las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas, como el volumen específico y la energía total específica. Un tema importante en la termodinámica es la densidad y la gravedad específica. La densidad está definida como masa por unidad de volumen. El recíproco de la densidad es el volumen específico. Algunas veces la densidad se presentará en forma de gravedad específica o densidad relativa. Esto es, la relación entre la densidad de una sustancia cualquiera respecto a la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura especificada, usualmente agua a 4 centígrados y cuya densidad se conoce que es 1000 kilogramos por metro cúbico. El postulado de estado dice que el estado de un sistema simple compresible está completamente especificado por dos propiedades intensivas independientes. Esto quiere decir que el sistema se puede conocer en su totalidad conociendo dos propiedades intensivas independientes. Por ejemplo, este sistema de nitrógeno está especificado por dos propiedades intensivas independientes, la temperatura y el volumen específico. Nota, dos propiedades son independientes si puedes variar una sin afectar a la otra. Cuando un sistema va de un estado de equilibrio, cuando cambia de un estado de equilibrio a otro, ocurre un proceso. Los procesos siguen un camino, es decir, diferentes etapas para llegar de la etapa 1 a la etapa 2. En este ejemplo podemos ver el estado 1 o etapa 1, state 1, que sigue un proceso curvo que dice process path para llegar a la etapa 2 o estado 2, state 2. En este diagrama, el gas dentro del pistón está en un estado inicial y por medio de un proceso de compresión en donde el volumen se reduce y la presión aumenta, el gas alcanza un estado final. Un proceso es isotérmico cuando la temperatura permanece constante. Un proceso es isobárico si la presión se mantiene constante. Y un proceso es isocórico si el volumen específico se mantiene constante. Un proceso estable es aquel que no cambia con el tiempo, por lo que un concepto muy común en ingeniería es un proceso de flujo estable que se refiere a un fluido que fluye a través de un control de volumen de manera estable. Esto quiere decir que la masa, el volumen y el contenido energético en el control de volumen siempre son constantes. Cuando dos cuerpos a distinta temperatura están cerca el uno del otro, el calor se transfiere del cuerpo más caliente al más frío, hasta alcanzar el equilibrio térmico. En este ejemplo, un sistema aislado de hierro, el de la izquierda, a altas temperaturas, alcanza el equilibrio térmico con el de cobre, de tal forma que a la derecha ambos ya tienen la misma temperatura y ha pasado un tiempo. La ley cero de la termodinámica nos indica, pues, que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces
esos dos cuerpos igual están en equilibrio térmico entre sí. Vamos a hacer este primer problema. Considera un sistema cuya temperatura es de 18 grados centígrados. ¿Cuál es el valor en Kelvin y en Fahrenheit? Que la temperatura la podemos ir convirtiendo en diferentes escalas. En termodinámica va a ser muy importante que vayamos convirtiendo, si tenemos Celsius a Kelvin, Kelvin a Fahrenheit, podamos trabajar con todas y cada una de las escalas. Estos problemas son muy sencillos. Inclusive puedes ir al internet y poner en Google Fahrenheit a Celsius, Celsius a Fahrenheit, a Kelvin, y Google te lo hace automático. Pero si quieres entender la fórmula, aquí la tienes. La fórmula para la temperatura y la conversión es la siguiente. Temperatura en grados centígrados va a ser igual a temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Esa es la fórmula general. Como lo que nosotros queremos obtener son los grados Fahrenheit, vamos a despejar grados Fahrenheit en esta fórmula. Grados Fahrenheit, temperatura, grados Fahrenheit va a ser igual a temperatura en grados Celsius por 1.8 más 32. Si hacemos la sustitución de los valores, temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a temperatura en grados Celsius, que tenemos que es 18, por 1.8 más 32. Temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 64.4 grados Fahrenheit. Tenemos que la temperatura de un sistema aumenta 130 grados centígrados durante un calentamiento. ¿A cuánto equivale en grados Kelvin? Sabemos que la temperatura que vamos a tener en grados centígrados es igual a 130 grados centígrados. Sabemos que la fórmula temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. Esto quiere decir que si queremos obtener el resultado, lo que tenemos que hacer es temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15, y esto es igual a 403.15 grados Kelvin.